Bienvenidos al módulo de diagrama de Pareto. En este módulo aprenderemos cómo usar la herramienta de Pareto en Minitat, una herramienta que ya todos conocemos por nuestro uso diario tal vez en Excel, pero Minitat lo usa de manera intuitiva y va a ser mucho más ágil presentar nuestros informes. Quien les habla es Roger Mejía, consultor Black Belt de Acosit Sigma. Entonces, sin más, vamos a empezar. Inicialmente usaremos el archivo diffets, un archivo que pueden encontrar en los archivos compartidos de Minitat. Vamos a ver las diferentes funcionalidades que nos ofrece Minitat a la hora de graficar el diagrama Pareto. La ruta la encontramos en estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, como lo pueden estar observando en pantalla. Generalmente cuando hacemos uso de esta herramienta en Excel tenemos que calcular la frecuencia relativa y luego la frecuencia acumulada, y es un proceso que puede tomarnos tiempo. Pero Minitat nos ahorra esos pasos. Si tú de un sistema extraes la información y está en datos categóricos, él simplemente los va a contar uno a uno y te hace el conteo de la frecuencia relativa y acumulada de manera automática. Lo vamos a ver. Como observan en la columna 1 tenemos los datos de efectos, pero no están sumarizados, simplemente es el total de los mismos. Si yo no quisiera hacer, hagamos de cuenta que la columna 2 y la 3 no están. Si yo quisiera que automáticamente con la columna 1 me graficara el diagrama de Pareto, simplemente acá en esta sección de efectos o datos de atributos, pues ingresaría los datos de la columna 1, le daría aceptar y de inmediato Minitat me calcularía lo que es el diagrama de Pareto. De manera automática yo ya puedo saber cuál es mi valor de Pareto, en este caso Air Bubble, que es el defecto que más nos estaría aportando. Es bastante interesante y de manera ágil podemos ya obtener el resultado de nuestro diagrama de Pareto. Recordemos que así como el economista Pareto en su momento quería identificar quiénes poseían la riqueza, pues nosotros con el Pareto podemos saber dónde enfocarnos para que nuestros esfuerzos de mejora no sean muchísimos, sino que sean focalizados. Vamos a hacerlo con frecuencias, como ya todos lo conocemos. Entonces vamos a darle control D para que veamos nuestros datos. La columna 2 ya ven que tiene los datos acumulados de la frecuencia. Si le damos control E, él nos devuelve al último cuadro de diálogo. Entonces acá en frecuencias, que es opcional porque pues lo podemos hacer simplemente con nuestros datos categóricos, acá vamos a ingresar la columna 2, que es la de frecuencia, y nuevamente le daremos a aceptar. Al darle a aceptar, mira que nuestro diagrama de Pareto ya se encuentra dibujado. Acá ya sabemos que tanto Air Bubble como Weight Depth serían nuestros defectos a focalizar, sobre los cuales deberíamos centralizar nuestros esfuerzos de mejora. Pero aparte de estas dos funcionalidades que ya acabamos de observar, hay una extra. Dámosle control D nuevamente para que veamos nuestros datos. Acá tenemos una tercera columna. En la tercera columna estamos viendo las semanas, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, donde estuvimos recolectando datos de los diferentes defectos con su frecuencia. Si yo quisiera que Minitat me graficara automáticamente el comportamiento de cada uno de estos defectos por su semana, pues yo ya lo puedo hacer. Simplemente le damos control E para que volvamos a nuestro cuadro de diálogo, o a quienes les gustan pues vuelven a seguir la ruta del inicio. Entonces acá donde dice por variable en, ingresaríamos nuestra columna número 3. En esta columna, como ya les venía explicando, tenemos la información sobre las semanas, cuando se produjo el defecto en cuestión. Le daríamos nuevamente a aceptar y obtendríamos el gráfico que observamos en pantalla, donde podemos observar cómo fue el comportamiento de los diferentes defectos en cada una de las semanas, tanto la semana 1 como la 2, como la 3, como la 4, donde podemos ver que Weight Depth es efectivamente el defecto que más se produce tanto en la semana 1 como en la semana 4. Hay algo a denotar en este apartado, y es que acá se respeta porque estamos utilizando un ejemplo que lo respete, pero hay ocasiones en las que ustedes observarán este gráfico no acá como el Pareto que estamos acostumbrados a ver, sino más bien como un gráfico de barras. No es que sea un gráfico de barras acumuladas, simplemente es que Minitat él guarda el orden de tu gráfico inicial. Entonces, si en tu gráfico inicial tenías Weight Depth como el mayor aportante, entonces él seguirá utilizando ese orden, simplemente que lo acumulará
con la barra de semana o de tiempo que estés colocando. En este caso, pues era semana en el de nosotros. Es algo para que tengan en cuenta. Vamos entonces a usar el archivo que ya forma parte de su ejemplo con este pequeño ejemplo que acabamos de hacer. Vamos a darle control D para cambiar de hoja. Vendor violation. Entonces acá tenemos información sobre los meses, sobre la frecuencia de las violaciones que se dieron, el ID de identificación de cada una de las personas que cometió dicho error y pues los errores los tenemos acá en nuestra columna 2. Entonces vamos a repetir el mismo paso que hicimos con el anterior archivo de defects. Vamos a la ruta, estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Entonces, en este caso vamos a hacerlo inicialmente con la columna número 12, que es la de errores. Como ya vimos en el anterior ejemplo, yo simplemente podría incluir errores sin necesidad de tener las frecuencias y él automáticamente me graficaría el Pareto. Entonces vamos a utilizar la columna número 12, le daremos a aceptar y acá tenemos nuestro Pareto, nuestro gráfico, que nos está diciendo que nuestro 80% vendría hasta Cartoon Issues. Este sería nuestro punto de enfoque. Algunas empresas utilizan menos del 80%, pero en teoría usando el diagrama de Pareto nos iríamos desde Freight hasta Cartoon Issues. Devolvámonos control D para ver nuestros datos nuevamente. Acá tenemos la columna 7, que es la de violación o la frecuencia de acumulación de estos errores. Le damos control E nuevamente para obtener nuestro último cuadro de diálogo. Y acá tendríamos frecuencias. Vamos a utilizar la columna 7, que es donde tenemos la acumulación de nuestros errores, y le damos nuevamente a aceptar. Y acá ya obtendríamos nuestro diagrama de Pareto tomando en cuenta las frecuencias acumuladas. Si de pronto han visto que hay una columna otro, es interesante denotar esta parte. Démosle control E. Esta parte que dice acá, combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, significa que las categorías menores que tengan poco frecuencia de aparición con respecto a los demás, como tienen poco impacto en el Pareto, pues simplemente él las acumula todas en este apartado. Por eso ustedes van a ver que en algunos de los diagramas de Pareto que ustedes grafiquen tendrán esta columna de otro. Si no quieren que les aparezca esta columna, sino que acumule todos tal cual como aparecen, pues simplemente le dan acá en la opción de no combinar. El por defecto Minitab tendrá combinar defectos restantes para que sepan qué significa esta columna de otro. Y vamos a hacer nuestro último ejercicio utilizando el apartado de variable. Control D para que veamos nuestros datos. En ese apartado de variable vamos a anexar la columna 11, que es la identificación del usuario que comete el error. Le damos control E para ir a nuestro cuadro de diálogo. En variable llevamos la columna 11, User ID, y le damos a aceptar. Acá se presenta lo que ya les había mencionado en el anterior ejemplo de defects. Como ven, no tiene la misma secuencia del Pareto que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque él guarda el orden de ACN. ¿Se acuerdan del gráfico que hicimos con frecuencias antes de hacer este ejemplo? Ahí ACN era el que más aportaba y iba hasta Cartoon Issues. Entonces él sigue guardando ese mismo orden y en ese orden pues acumulará por las diferentes variables con las que estemos separando, que en este caso es la identificación del usuario. Bueno, apreciados, espero que realicen el ejemplo. Cuando lo tengan, no olviden subirlo a la plataforma o enviarlo a su referente. Que estén muy bien.